Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cuando sea que estéis viendo este vídeo, y bienvenidos a la sesión número 2 que corresponde al renacimiento y reforma de este tema de la Edad Moderna. Se denomina Renacimiento al periodo de la historia europea en que se inició la Edad Moderna y que comprende los siglos XV y XVI. Esta época se caracteriza por importantes novedades. Desarrollo de una economía urbana y mercantil con notable expansión de las ciudades y del comercio. Establecimiento de monarquías autoritarias caracterizadas por la concentración de poderes en manos del rey. Interés por imitar y recuperar las formas y valores de la cultura clásica y del arte grecolatino. Progreso del individualismo y de la secularización, es decir, la pérdida de influencia de la religión en cuestiones de la vida cotidiana, intelectual y cultural. Esto permitió importantes avances científicos. Aparición de una corriente cultural y literaria llamada humanismo, que amplió los horizontes de la cultura y de la ciencia. El humanismo fue el movimiento cultural propio del periodo renacentista. Sus principales características fueron: antropocentrismo. Frente a la mentalidad medieval que giraba en torno a Dios, teocentrismo, el humanismo se preocupó por el estudio del ser humano, considerado como centro del universo. Admiración por la antigüedad clásica. Los humanistas estudiaron los textos griegos y latinos y se inspiraron en la filosofía, la literatura y el arte de Grecia y Roma. Curiosidad y espíritu crítico. Los humanistas tuvieron gran interés por conocer el mundo y la naturaleza a través de la experiencia y la reflexión. En la difusión del humanismo fue trascendental la aparición de la imprenta. Inventada por Gutenberg hacia 1450, permitió editar gran cantidad de libros y difundir los ideales humanistas. A esta difusión contribuyó también la fundación de academias, como la Academia Platónica de Florencia, y la incorporación de algunas universidades, como las de Bolonia y Alcalá de Henares, a las nuevas corrientes de pensamiento. El humanismo surgió en Italia debido a la existencia de una mayor herencia del mundo clásico. Las ideas humanistas italianas se desarrollaron en tres focos. Florencia. Bajo el gobierno de los Medici se impulsaron las artes y la cultura. Destacaron Nicolás Maquiavelo, autor de un tratado político, El Príncipe, y Marsilio Ficino, que tradujo y estudió la filosofía de Platón. Roma. La corte de los papas contribuyó a difundir el humanismo, en el que sobresalieron autores como Nicolás de Cusa y Silvio Piccolomini. Y Nápoles. Alfonso V de Aragón acogió en su corte napolitana a eruditos y humanistas, entre los que cabe citar Lorenzo Valla. El humanismo se difundió desde Italia al resto de Europa. Sus principales representantes fueron los siguientes. En Flandes destacó la gran figura de Erasmo de Róterdam, prototipo de humanista con extenso saber enciclopédico y de gran espíritu crítico. Entre sus obras hay que citar El elogio de la locura, en la que defendía una vuelta a la ética primitiva del cristianismo. En Inglaterra sobresalió la personalidad de Tomás Moro, que en su obra Utopía criticaba la sociedad de su tiempo y proponía un nuevo modelo de organización social. En España fue importante el círculo de eruditos de la Universidad de Alcalá de Henares, así como el andaluz Elio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana, o del valenciano Luis Vives, filósofo y pedagogo. Los cambios del Renacimiento se reflejaron también en la aparición del arte renacentista, que sustituyó al gótico. El nuevo estilo se inspiró en la antigüedad, pues los artistas del Renacimiento recuperaron los ideales de belleza y armonía clásicos. Este arte surgió en Italia y consta de dos periodos. El 400, siglo XV, en la ciudad de Florencia, que fue su foco más relevante. Este periodo fue una etapa de descubrimiento y experimentación de las formas grecolatinas. El 500, o siglo XVI. El principal centro fue Roma, y el estilo se extendió por el resto de Europa. Se trata del momento de madurez, pero además aparecieron nuevas formas estéticas que anticiparon el arte barroco. En el Renacimiento, los artistas alcanzaron fama y prestigio y lograron una creciente autonomía. En esa transformación tuvo una notable importancia la figura de los mecenas. Se trataba de personas acomodadas, con inquietudes culturales y artísticas, que daban protección y apoyo a los artistas mediante la financiación o el encargo de obras de arte. En Florencia fue trascendental la labor de la familia Medici,
protectores de insignes artistas como el arquitecto Michelozzo o el escultor Donatello. En Roma, el mecenazgo fue asumido directamente por los papas. Así, bajo la protección de Alejandro VI, Julio II o León X, trabajaron artistas como Bramante, Alberti o Miguel Ángel. La arquitectura renacentista presenta las siguientes características. Usó elementos de la arquitectura grecolatina, como el arco de medio punto, la bóveda de cañón, las columnas, las cúpulas y los frontones triangulares de las fachadas. Los edificios recuperaron las ideas clásicas de proporción y armonía, como representación de la belleza y el equilibrio. Además, el antropocentrismo de la época impulsó la creación de edificios adaptados a las medidas humanas. En el 480 destaca Brunelleschi. Entre sus obras cabe mencionar la cúpula de la Catedral de Florencia, así como iglesias concebidas desde una geometría perfecta, como las de San Lorenzo y del Espíritu Santo. Otros artistas fueron Michelozzo, autor del Palacio Medici Riccardi, o Alberti. En el 580 hay que distinguir dos focos artísticos. Roma, donde se construyó la Basílica de San Pedro, que contó con la participación de Bramante y Miguel Ángel. Y Venecia, donde trabajó Andrea Palladio, cuyas obras más relevantes fueron villas encargadas por personalidades poderosas de la ciudad, como Villa Rotonda. La escultura también se inspiró en la antigüedad clásica. De ella tomó el interés por el cuerpo humano, la proporción y el equilibrio, lo que llevó a representar desnudos con frecuencia. En el 480, la primera figura fue Ghiberti, autor de los relieves de bronce de las puertas del Baptisterio de Florencia, de gran naturalismo y dominio de la perspectiva. También destacó Donatello, que representó el ideal renacentista en obras en bronce, como el David y el Condottiero Gatta Melata, realizada al modo de las esculturas ecuestres de los emperadores romanos. En el 580 sobresalió el genio de Miguel Ángel, el principal escultor del Renacimiento. Sus obras en mármol reflejan no solo el equilibrio y la armonía, sino también una gran emotividad contenida. Entre ellas destacan el David, la Piedad y el Moisés. La pintura renacentista igualmente tomó el modelo de la antigüedad clásica y tiene las siguientes características. Dominio de la perspectiva, que permitía representar en una superficie plana la profundidad y las distancias. Sentido de la armonía y la proporción. Las composiciones son equilibradas y las figuras y los paisajes idealizados. Y temática variada. Además de temas religiosos, se hicieron retratos, temas mitológicos y desnudos. En el 480 destacaron autores como Masaccio, Fra Angelico y Botticelli. En el 580 la pintura logró dominar las perspectivas y el color, tal y como se aprecia en las obras de sus principales artistas. Leonardo da Vinci. Su pintura se caracteriza por el uso del sfumato, una técnica que consiste en difuminar los contornos para aumentar la profundidad. Entre sus obras destacan La Gioconda y La Última Cena. Miguel Ángel realizó los frescos de la Capilla Sistina con un estilo escultural que superaba el clasicismo. Entre las escenas más sobresalientes se encuentran las composiciones del Juicio Final y de la Creación. Rafael Sanzio dominó el color y la composición. Entre sus obras destacan los frescos de las estancias del Vaticano y sus representaciones de vírgenes o madonas. Otros pintores importantes del siglo XVI son los que constituyen la Escuela de Venecia, caracterizada por el color y la sensualidad de sus obras. Entre ellos cabe citar a Tintoretto y Tiziano. Durante el siglo XVI, el arte renacentista se difundió por Europa, donde poco a poco fue sustituyendo al estilo gótico. El mayor desarrollo lo tuvo en Flandes, Alemania, Francia y España. En Flandes, la influencia italiana fue escasa, y los pintores flamencos desarrollaron un estilo muy personal, caracterizado por el uso del retrato y el gran realismo, así como por el escaso interés por la antigüedad clásica. El introductor del Renacimiento en Flandes fue Jan van Eyck, que muestra un extraordinario dominio de la técnica del óleo. Entre sus obras sobresale el retablo de El Cordero Místico. Otros autores que alcanzaron la perfección pictórica fueron El Bosco, que representa un mundo alucinante y fantástico, o Bruegel el Viejo, con pinturas satíricas. En Alemania destacó la pintura orientada hacia el retrato y el paisaje.
Hay que citar a Alberto Durero, magnífico grabador y dibujante, como puede apreciarse en obras como Adán y Eva o La melancolía. También sobresalieron otros pintores, como Matthias Grünewald, Hans Holbein y Lucas Cranach. En Francia el Renacimiento fue impulsado por el rey Francisco I, quien atrajo a su corte a diversos artistas italianos. La principal manifestación artística fue la arquitectura, como lo demuestra la construcción de diversos castillos, entre los que hay que mencionar los de Chambord y Fontainebleau. En España, en la arquitectura, el Renacimiento se manifestó en tres estilos. Clasicista. Es el más influido por el Renacimiento italiano, como se aprecia en el Palacio de Carlos V de Granada. El plateresco. La decoración de relieves en las fachadas imitaba la labor de los plateros, como se observa en la fachada de la Universidad de Salamanca. Y el herreriano. Debe su nombre al arquitecto Juan de Herrera, responsable del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Su estilo se caracteriza por la escasa decoración y el monumentalismo. La escultura se orientó hacia la expresividad religiosa, lograda con figuras talladas en madera policromada. En este campo destacaron Alfonso de Berruguete y Juan de Juni. La pintura también se centró en las representaciones religiosas, en las que sobresalieron autores como Luis de Morales y Sánchez Coello. La figura principal fue el Greco, cuyas obras se caracterizan por el dramatismo y la espiritualidad. En el siglo XVI se produjo en Europa un movimiento religioso que supuso la aparición de las iglesias protestantes. Este fenómeno se denomina Reforma y se explica por las siguientes causas. Las críticas humanistas contra el lujo y la riqueza de la jerarquía católica y contra la relajación moral del clero. La oposición a las indulgencias utilizadas por la Iglesia para obtener dinero a cambio del perdón de los pecados. Y los deseos de una religión más íntima, basada en la lectura de la Sagrada Escritura y desprovista del exceso de ritos y de liturgia. La Reforma fue iniciada en Alemania por el fraile agustino Martín Lutero. En 1517 difundió en la localidad alemana de Wittenberg sus 95 tesis contra la publicación de indulgencias. La Iglesia Católica le obligó a retractarse, pero Lutero se negó y fue excomulgado. Desde entonces se elaboró una nueva doctrina cristiana conocida como luteranismo, cuyos principios eran: las personas se salvan por la fe y no por las buenas obras. Defensa del sacerdocio universal, puesto que cualquier fiel puede predicar la palabra de Dios sin que la Iglesia ejerza de intermediaria. Esto le llevó a negar la autoridad del Papa. La Biblia es la única fuente de verdad y puede ser interpretada libremente por cualquier persona. Reducción de los sacramentos a dos: bautismo y Eucaristía. Negación del culto a la Virgen y los santos. El luteranismo se expandió por Alemania por el apoyo de los príncipes que vieron en esta doctrina una forma de reducir la influencia del emperador y del papa. Así, una cuestión religiosa adquirió un marcado componente político. La reforma luterana inspiró otros movimientos de reforma religiosa que dieron lugar a nuevas religiones. El anglicanismo. En Inglaterra, el rey Enrique VIII rompió con el papado cuando éste se negó a concederle la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. El rey hizo aprobar el Acta de Supremacía, que lo separó de la Iglesia Católica y lo proclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra. El calvinismo. Su impulsor fue el teólogo francés Juan Calvino, quien matizó los principios luteranos añadiéndoles la teoría de la predestinación. Por ella las personas no eran libres, sino que al nacer venían predestinadas a la salvación o a la condena eterna. El calvinismo se difundió por Suiza, parte de Francia, Países Bajos y Escocia. En este mapa podemos ver cómo las iglesias protestantes fueron expandiéndose por los diversos lugares de Europa. Esta difusión del protestantismo por Europa originó un movimiento de reacción en el seno de la Iglesia Católica llamado Contrarreforma, que también impulsó iniciativas para mejorar la situación del catolicismo. Por ello, igualmente se conoce a este movimiento como Reforma Católica. La principal iniciativa fue la convocatoria en 1545 del Concilio de Trento, en el que se adoptaron las siguientes resoluciones. Se ratificó la doctrina católica. Se sostuvo la autoridad del Papa, la validez de las buenas obras, de los 7 sacramentos y el culto a la Virgen y los santos.
Se revisaron las prácticas eclesiásticas, se fundaron seminarios para mejorar la formación del clero y se obligó a los obispos y autoridades eclesiásticas a residir en sus diócesis. Para aplicar la Contrarreforma se crearon nuevas órdenes religiosas. Entre ellas sobresalió la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola en el año 1540 y caracterizada por la obediencia directa al Papa. Este hecho y su importante labor educativa convirtieron a los jesuitas en un instrumento decisivo para la Contrarreforma. El presente europeo está en deuda con este hombre. Su doctrina creó no solo una nueva iglesia, sino también una nueva moralidad. Toda la era histórica está relacionada con su nombre. Los comienzos del siglo XXI pueden ser denominados como los comienzos de Martín Lutero, que fue el fundador del protestantismo y el padre de la Reforma. Martín Lutero nació en el pequeño municipio alemán de Eisleben. El joven heredó los toscos rasgos del plebeyo y la incorregible obstinación de su padre, un campesino rico. Sus padres soñaban con que su hijo se convirtiera en un hombre de leyes y con gusto pagaron una considerable suma por sus estudios. Una vez en la Facultad de Leyes de la Universidad de Erfurt, Martín aprendió a realizar densos discursos y por ello fue apodado como el filósofo. Siguiendo una costumbre de estudiantes, el futuro abogado ahorraba algo de dinero cantando y tocando el laúd en las calles y al parecer tuvo bastante éxito. Ursula Kott se dio cuenta del talento del joven y le propuso convertirse en el tutor de su hijo. En esta lujosa casa, por primera vez, conoció a religiosos que le impresionaron por su libertad de pensamiento. El 2 de julio del año 1505, Lutero fue sorprendido por una gran tormenta en el campo. Aterrorizado por la violencia de la naturaleza, Martín, que entonces tenía 22 años, exclamó: «Sálvame, Santa Ana, y me convertiré en monje». Para mantener su promesa, vendió sus libros e ingresó como novicio en el convento agustino de Erfurt, famoso por su particular severidad. Más adelante Martín Lutero escribió: «Me he convertido en sirviente de Dios no por voluntad propia, sino impulsado por el terror que tuve que vivir». Lutero comenzó a estudiar la Biblia concienzudamente. Tras convertirse en doctor en teología, comenzó a ejercer la docencia en la Universidad de Wittenberg. En el año 1510, Lutero fue a Roma, donde presenció con sus propios ojos signos de opulencia y depravación por parte del clero. Sus afecciones hacia el catolicismo cayeron por tierra. Y se sintió especialmente indignado por el hecho de que cualquier persona podía comprar la indulgencia y ser perdonado por los más terribles pecados a cambio de dinero. Lutero formuló 94 tesis en forma de protesta contra lo que calificó venta de indulgencias. El 31 de octubre del año 1517 las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Así, Lutero despertó una gran polémica por toda Alemania. Aquellos que apoyaban a Lutero comenzaron criticando la venta de indulgencias y terminaron por censurar el dogma católico como tal. El Papa León X condenó a Lutero con la publicación de la bula Exsurge Domine y le amenazaba con excomulgarle. El 10 de diciembre del año 1520, ante las puertas de la ciudad de Wittenberg, el pensador quemó públicamente la epístola del Papa. La respuesta del Papa no se hizo esperar. A la edad de 37 años, Lutero fue excomulgado. Tras la excomunión, Lutero encontró cobijo en el castillo del príncipe de Sajonia para evitar así a la Inquisición. Allí comenzó a desarrollar la doctrina de la que hablaremos posteriormente. Llegó a la conclusión de que el camino a la salvación estaba en la fe en sí, y este fue el principal postulado de la doctrina de Martín Lutero. Al contrario que el catolicismo, el cual requería una ejecución formal en su devoción, el protestantismo estaba dirigido al corazón de cada creyente.
Lutero afirmaba que la relación entre un hombre y el Señor debería ser de naturaleza privada y no requería la interferencia de una iglesia, puesto que lo único que ésta debía hacer era transmitir los conocimientos de la Biblia. Martín Lutero, uno de los mejores teólogos de su época, tradujo la Biblia al alemán para que cualquiera pudiera comunicarse con Dios a través de ella. Lutero solo quería reformar la Iglesia, pero sus ideas reformaron sus propias vidas. Cada alemán, bien fuese príncipe o fuese campesino, vieron en la Reforma la oportunidad para evolucionar a una vida mejor. En el año 1524 surge la guerra entre campesinos y señores. Lutero no apoyaba la revuelta de la gente y, como un burgués más, animó a la represión de los rebeldes para restablecer el orden. Tras 2 años de disputas, la revuelta llegó a su fin. Pero para entonces, Alemania ya era un país diferente. Las iglesias luteranas eran cada vez más populares y empezaron a prosperar libres de estereotipos y ceremonias complicadas. Los monasterios católicos comenzaron a ser cerrados en muchas localidades alemanas. Surgía una nueva conducta en Alemania. Los curas comenzaron a cambiar sus creencias y empezaron a contraer matrimonio. A la edad de 40 años, el mismo Lutero se casó con Catherine von Bora, la hija de un noble empobrecido. Tuvieron 5 hijos. Lutero continuó impartiendo clases y predicando su doctrina, y solamente su salud le obligó a dejar Wittenberg para volver a su ciudad natal, Eisleben. El padre de la Reforma murió en el año 1546. El destino de Martín Lutero fue un asombroso ejemplo de la realización de una idea. Un hombre de familia rural se convirtió en un líder que predestinó el futuro de Europa.